La idea entonces es ver un poquito cómo hacemos o cómo se debe hacer verdaderamente un monitoreo de salud intestinal en granjas avícolas. Voy a hablar de esto y voy a hablar de los métodos de evaluación y diagnóstico de la coccidiosis. Siguiente entonces. Bueno, ¿qué es la salud intestinal? La salud intestinal es el estado óptimo del intestino que nos permite expresar todo su potencial genético. No me pases. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que haber una ausencia total de afecciones clínicas y subclínicas y que tiene que haber un intestino intacto a nivel estructural y de funcionamiento, que entonces de esa manera se permite la absorción de todos los nutrientes presentes en la dieta. Adelante. La importancia del tracto intestinal, ¿por qué es importante? Primero porque se ocupa de la digestión y absorción de los nutrientes. Luego es fundamental en la inmunidad del organismo. Siempre se ha dicho que el intestino es el órgano de la inmunidad más importante en todas las especies. Y entonces que no se puede pensar en una buena salud intestinal sin tener en cuenta todas las variables que intervienen en ella. Y acá hay dos frases en conjunto que pueden parecer lo mismo. En realidad, en la presentación que yo tengo, lamentablemente no la puedo mostrar, había un dibujito muy lindo en donde se veía un pollo a la izquierda y un intestino a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una estrecha relación entre la salud intestinal y el resto del organismo. Es decir, todo lo que uno vea en el resto del organismo que no esté bien, que no esté bien del punto de vista organoléptico, del punto de vista de la organología, puede tener que ver con problemas en la salud intestinal. Entre otras cosas, justamente por lo que hablábamos, por el problema de que, o por la condición de órgano inmunitario que tiene el intestino. Pero también hay una estrecha relación entre el resto del organismo y la salud intestinal. Si hay algún problema en el resto del organismo, la salud intestinal se resiente. Esto es muy importante justamente cuando hacemos los monitoreos porque tenemos que observar todos los órganos, digamos, hacer una necropsia y observar todos los órganos del animal porque muchas de las lesiones que encontramos en los órganos tienen que ver seguramente con problemas de salud intestinal. Sin hablar del medio ambiente, de la nutrición y del manejo como factores condicionantes, que eso es obviamente algo que influye fundamentalmente en la salud de todo el animal. Adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta en un monitoreo de salud intestinal? Primero y principal, los datos anamnésicos de la zona, empresa, granja. Yo puse en rojo que son imprescindibles porque realmente si no tenemos esos datos, no tenemos precisión en lo que vamos a hacer. Los datos muchas veces nos traen animales en condiciones, bueno, pedimos animales para necropsia o para ver coccidios y nos traen los animales los peores. Si no, no queremos los peores, queremos los animales, digamos, una muestra homogénea del galpón. Entonces tenemos que hacer las necropsias, lo primero, tener en cuenta todos los órganos, hacer una observación macroscópica del intestino y cada alteración que nosotros vemos tiene un impacto en la salud intestinal. Un impacto que quiere decir que si yo encuentro almohadillas plantares lesionadas o sucias con cama, esto me está dando un impacto relativamente importante. Me está diciendo tengo problemas o de diarrea o algún problema del medio ambiente que va a repercutir en la salud intestinal. Pero a su vez, cada alteración tiene un score de acuerdo a su intensidad. Yo puedo tener una lesión leve, pero con un impacto fuerte, pero, o sea, igual es importante. O puedo tener una lesión fuerte con un bajo impacto, va a ser importante, pero va a requerir, digamos, una actuación o que actuemos en forma diferente en cada ocasión. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los puntos básicos de un monitoreo de salud intestinal? Obviamente, decimos que la coccidiosis, pero ¿por qué en el monitoreo de salud intestinal debe estar ineludiblemente la detección de coccidios?
Primero porque es la afección que mayores pérdidas produce en la rentabilidad. O sea, eso es algo que ya lo sabemos bien. Es la de mayor frecuencia de presentación, en especial las formas clínicas y subclínicas, y subclínicas y clínicas leves, ¿no? Porque muchas veces hablamos de subclínicas y muchas veces hablamos de clínicas, pero hay una entidad nueva, digamos, que nosotros en Luján, acá en la universidad, establecimos cuando hacemos las pruebas, que es la clínica leve, que es la que mayor frecuencia de presentación tiene a campo. Y además la coccidiosis es una afección relativamente fácil de detectar. O sea, aún en el campo, nosotros hacemos a veces monitoreo de campo, llevamos un microscopio que no tiene que ser muy sofisticado, un simple microscopio óptico nos sirve para poder ver un raspaje y ver qué pasa. Adelante. Entonces, tenemos antes que nada las necropsias, la detección de coccidios y todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Ver todo lo que pasa alrededor del galpón, en la zona, qué zona, digamos, epidemiológicamente cómo está la zona en ese momento, cómo es en general el manejo de las granjas. Acá todavía en la Argentina hay muchas granjas con manejo y con instalaciones, sobre todo un poco deficientes, un poco antiguas, en fin, se ha reconvertido poco y hay mucha producción industrial barra artesanal. Entonces, adelante nomás. En las necropsias hay que implementar una planilla, yo puse utilizar o implementar, porque yo creo que cada veterinario, cada supervisor puede tener su propia planilla. Después puede que en el caso nuestro nos remita a Gerardo, a mí, y podamos hacer una interpretación mejor o volcar esos datos a otra planilla más amplia que Gerardo diseñó y que no se olvidó de nada, que abarque todo aquello que nos interesa registrar. Lesiones, impactos, como decía antes, por ejemplo, di el ejemplo de las almohadillas plantares, podemos dar ahora el ejemplo de las lesiones de páncreas. O las lesiones de hígado que tienen un impacto mayor. Y por último, las intensidades, es decir, los scores. Adelante. Bueno, esta es una planilla que se ve chiquita porque así es. Es una planilla que yo diseñé tomando como base otra de otra investigadora, pero yo creo, a ver, yo creo que cada uno tiene que hacer su propia planilla. En cada zona habrá una lesión que sea más importante que otra, en función, como dije, del manejo. Y bueno, esto queda para que lo tengan. Se ve el órgano, se ve la alteración que se puede producir en el órgano, se ve el impacto que puede tener cada alteración, y P1, P2, etcétera, es el pollo, o sea, son 5 pollos que uno generalmente analiza, y el total, porque se le va poniendo un número, el total, y después abajo figura el total general. Esto, justamente digo que cada profesional lo hace a su manera, porque nosotros hicimos con José en una granja de acá de la provincia de Buenos Aires. Yo le mostré a José, le expliqué cómo era el sistema del monitoreo o de planilla, y él lo readaptó y digamos, lo interpretó de una manera muy buena, en donde justamente puede hacer un buen resumen de cómo está el animal o la granja o la zona en ese momento. Adelante, Gerardo. Bueno, vamos a hablar un poco de coccidio. Gerardo me dijo que no hablara mucho de coccidio porque después va a haber una clase de coccidio extensa, pero no queda otra más que hacer un recordatorio de qué es el coccidio, algo teórico breve. El coccidio es un grupo de protozoarios del subfilum Apicomplexa y que pertenecen al género de Eimeria. Hay dos géneros, Eimeria e Isospora. Las aves industriales tienen el género Eimeria. Adelante. Hay 6 especies intestinales, todos sabemos. Yo marqué en negrita las que para mí son más importantes. No sé, no para mí, sino las que pueden producir lesiones, realmente lesiones, que son Acervulina maxima, Necatrix y Brunetti.
Mientras que mitis y precox, yo no sé en qué categoría clasificarlas porque realmente no producen lesiones y pueden producir algún deterioro en la producción, pero son muy leves. Yo creo que son más que nada presencias banales de las eimerias. Por eso nunca hablamos de mitis y de precox. Y en una especie secal que es Eimeria tenela. Adelante, Gerardo. Bueno, ¿cuáles son las principales características? Antes que nada, la especificidad de especie y de tejido. Son específicas, las lesiones y la ubicación de cada especie es específica y en el tejido también es específico. No vamos a encontrar una eimeria de aves, de pollo de campo, de pollo parrillero, perdón, industrial. No la vamos a encontrar en un hígado, ni en un pulmón, ni en un epitelio. La vamos a encontrar en intestino. Tiene la particularidad de que tiene penetración en las células del epitelio intestinal del hospedador y tienen un complejo ciclo de vida que es muy importante conocerlo, no con todos los nombrecitos como vamos a ver después, pero es importante conocer el ciclo de vida porque es importante para el diagnóstico. Este ciclo de vida tiene dos formas de desarrollo, la asexual y la sexual, y el producto final, que es el infectante, es el oquisto u cisto u oquiste, que tiene la particularidad de que tiene que madurar, tiene que transformarse en infectante por mecanismos que no viene al caso comentar ahora. Y el contagio obviamente siempre va a ser por coprofagia y los vectores que pueden transmitirlo son múltiples. Donde hay una contaminación fecal, hay una posibilidad potencial de contaminación o de infección por coccidio. Adelante. Bueno, acá está el esquema que no tiene, como digo, no tiene ningún sentido comentar, pero sí es importante que ustedes vean que en ese epitelio que se muestra esquemático aparece todo el ciclo de vida del coccidio, cómo el coccidio, las formas parasitarias entran al interior de la célula, se transforman en trofozoitos, merozoitos, bueno, la forma asexuada se llama esquizonte, en fin. Y esto es importante conocerlo para el diagnóstico. Y no lo digo ahora, lo vamos a decir luego. Adelante nomás. Bueno, esto también es importante justamente para saber en qué momento tenemos que hacer el monitoreo. Primero, el periodo de prepatencia que media entre el ingreso del parásito al intestino y la primera manifestación de signos clínicos o la primera excreción de oquistes. Esto es importante conocerlo justamente, bueno, ahora que estamos hablando tanto del COVID, es importante saber lo que en virología y en bacteriología se llama periodo de incubación. La edad de la presentación para las dos especies más importantes que tenemos en intestino es la tercera y cuarta semana para cerbulina y la cuarta y quinta para máxima. Son de la tercera a la quinta semana son las semanas que tenemos que prestar mayor atención. El brote dura 8 días, es decir, una semana, y entre el cuarto y quinto día en general se encuentra afectado el 80% de las aves del lote. Esto es importante saberlo porque justamente si hacemos el diagnóstico vamos a tener diversos, en el momento que lo hagamos vamos a tener diversos grados o porcentaje de afectación del lote, pero no importa, si encontramos hay, porque podemos estar en el tercer día o podemos estar en el sexto día. Entonces, si hay. El periodo crítico para la producción sabemos que es la tercera a quinta semanas de vida. Esto es para pollos convencionales de países como Argentina, donde se faena el pollo en edad, diríamos entre comillas, en edad avanzada. El tiempo de recuperación es 10 a 15 días. El periodo compensatorio en el cual el ave recupera el peso perdido es de 2 a 3 semanas. Y si hacemos cuenta, si faenamos muy temprano no vamos a tener ningún tipo de recuperación. Si faenamos muy tarde, va a tener que ser muy tarde para lograr equiparar el peso esperado. Pero las pérdidas que se producen de todas maneras son irreversibles, porque se gastó más alimento, se gastó más medicamento, más anticoccidial, en fin, una serie de cosas que no la profundizaremos en su momento.
Adelante. La coccidiosis tiene 3 presentaciones clínicas. La coccidiosis clínica, con manifestaciones de síntomas, signos y lesiones. La coccidiosis subclínica, sin manifestaciones de síntomas, de signos, de lesiones, pero sí con presencia microscópica de parásitos. Y esto es Madde de Franceschi, coccidiosis leve. No tiene manifestaciones ni signos clínicos, pero sí hay lesiones muy leves y con presencia microscópica de parásitos. Sería un intermedio, sería algo que no es ni score 1 de Johnson y Reid, ni subclínico, está en el medio. Y lo hemos visto muchísimo, no solo en forma experimental, sino lo hemos visto a campo en muchísimas oportunidades. Adelante, Gerardo. La coccidiosis clínica, entonces, vamos a ver rápido síntomas y signos clínicos, características de cada especie, lesiones y diagnóstico. Adelante. Bueno, esto es ilustrativo, todos sabemos cómo se presenta una coccidiosis clínica: anorexia, plumas erizadas, bueno, palidez, diarrea sanguinolenta en el caso de Eimeria tenella y de alguna otra Eimeria como Necatrix, puede haber diarrea sanguinolenta, aunque con color diferente en Eimeria máxima. Así que bueno, adelante nomás. Bueno, estas son las características generales de las lesiones, que es importante conocerlas, dónde se producen, cuáles son las que las producen y cómo son. No las voy a leer, ustedes las tienen, todos más o menos tenemos idea, pero además este cuadrito está bueno tenerlo, en todo caso, tenerlo siempre o en el teléfono o en un cartoncito, y cuando uno hace necropsia a campo, llevarlo y ver realmente, que nos ayude a ver, por lo menos a una primera aproximación de un diagnóstico macroscópico, de un diagnóstico clínico de campo. Adelante. Bueno, algunas lesiones, mucho no tiene sentido ahora mostrar esto, pero sí ilustrativo como para mostrar cómo es Eimeria cervulina de grado 1, cómo es una clínica leve, la de abajo del todo es una clínica leve. Hay lesiones de Eimeria cervulina, pero es interesante ver cómo hay también, quizá no se vea muy bien, pero cuando uno lo ve personalmente, en vivo y en directo lo ve bien, cómo hay lesiones cicatrizales, es decir, la lesión ya pasó, el animal ya superó la enfermedad, pero el intestino quedó averiado, por decirlo así, entre comillas, por la lesión que tuvo. Entonces se ven como pequeños cráteres donde hubo colonias de coccidios. Adelante. Bueno, acá se ven nuevas lesiones. Creo que la mano de la derecha es la mano de Gerardo, siempre presente. Hay lesiones acá fundamentalmente de Eimeria máxima. Lo muestro nada más que a fines ilustrativos. Ya, insisto, ya profundizaremos en todo esto. Adelante. Estas son lesiones que pueden ser de Eimeria máxima, pueden ser de Eimeria necatrix. En fin, era no más que para mostrar cómo se ve un intestino afectado. El intestino de la derecha está claro que tiene una cantidad de gases importantes, con lo cual no sería extraño que haya una enteritis necrótica por Clostridium. Así que eso también es un tema bastante interesante a tener en cuenta en la salud intestinal. Adelante, Gerardo. Bueno, esto es Eimeria tenella, todos sabemos cómo es, no hay que hablar mucho, así que adelante con otra. Eimeria tenella, ahí a la derecha una Eimeria tenella con el intestino sin abrir todavía, con el ciego sin abrir, donde también hay gases. Adelante. Bueno, y esta la puse porque nosotros tenemos un producto con el que hemos puesto grandes esperanzas de que pueda combatir a esta enfermedad, que es la histomoniasis. Y esto es un ciego. Cuando uno abre un animal, un parrillero no, pero cuando uno abre una gallina o abre una reproductora, un reproductor, puede encontrar lesiones de coccidios avanzadas que muestran un contenido gaseoso muy feo, muy tipo queso,
y puede pensar que es puede pensar justamente que es una coccidiosis en grado 4 de Eimeria tenela. Sin embargo, puede ser también una Histomona meleagridis, que es la histomoniasis de las aves. Nosotros en la Argentina no la tenemos, o la tuvimos y no la tenemos, ocasionalmente la vemos, pero sé positivamente por todo lo que estamos haciendo que hay en otros países, y además es muy común, más que en aves, es más común aún en pavos. Así que creo que venía al caso mostrarla para diferenciar. Adelante. Hablamos de la coccidiosis clínica. La coccidiosis subclínica es producida por acerbulina y máxima. Yo puse vitis porque un becario mío que hizo algunos trabajos de investigación bastante interesantes identificando especies y porcentajes de especies en la provincia de Buenos Aires de Entre Ríos, acá en la zona, en Buenos Aires, en Argentina, él dice que mitis también es subclínica. Si tenemos en cuenta que mitis no produce lesiones, pero que puede estar, y como dice la literatura en patología aviar, que mitis produce disminución en la producción, bueno, asociemos mitis a cerbulina y máxima, démosle el rango también de coccidiosis subclínica. En realidad no la buscamos, no la encontramos, yo no sé haberla visto nunca, pero bueno, es casi anecdótico. Bueno, la coccidiosis subclínica, y yo diría la clínica leve, adquirieron particular importancia en las últimas décadas, sobre todo por resistencia a las drogas anticoccidiales, pero también por la gran, digamos, por el gran avance, por la gran concentración de aves. Acá tenemos zonas en la provincia de Entre Ríos, que desde hace décadas, y en la provincia de Buenos Aires también, que desde hace décadas son zonas endémicamente, la coccidiosis es una endemia pandémica, pero digamos que estas zonas, y en otros países pasa lo mismo, hay zonas endémicas de coccidios, digamos, endémicas de coccidios sin duda, o sea, siempre hay coccidiosis. La enfermedad tiene consecuencias productivas no siempre demostrables, pero que las hay, son como las brujas, y hay una gran cantidad de variables que influyen en que aparezca, no en que aparezca la enfermedad, sino que no son demostrables las consecuencias productivas porque una gran cantidad de variables enmascaran a la coccidiosis y hacen que no nos demos cuenta que está. Por eso esto que estamos hablando hoy, esta presentación, tiene que ver justamente con la idea de tratar de encontrar cuando no la vemos. Adelante. Bueno, esto también es un poco rápido. En la torta muestra la subclínica, que es la gran mayoría la clínica y las negativas. Y hay dos comentarios que se pueden hacer. En las clínicas están incluidas las leves, o sea que la porción de la torta de las clínicas es mucho más, como clínicas, es mucho más chica de lo que se ve ahí. Y en las negativas no es que no haya coccidios, las hay, pero son tan pocos, algunos le llaman coccidiasis, son tan pocos que directamente pensamos no darlos como negativo, aunque en realidad no lo son. Adelante. Bueno, esto es lo que hizo el becario González, encontró en las dos provincias granja positiva y granja negativa, fíjense, llegando al 90%, en fin, es un poco repetir lo que dijimos. Adelante. Bueno, entonces repetimos un poquito. La coccidiosis subclínica cursa de forma rápida, no tiene síntomas ni lesiones, se observa escasa cantidad, muchas veces agrupados en colonias, aparece con frecuencia junto a las formas clínicas más leves. ¿Por qué? Por la resistencia de los coccidios a los anticoccidiales, por la presencia de coccidios provenientes de vacunas, últimamente lo estamos viendo mucho, y esto es algo que es para tener en cuenta y muy en cuenta cuando hacemos el diagnóstico, y por un mayor desafío, como decíamos antes, en las condiciones de crianza. Y su diagnóstico requiere metodología específica. Las consecuencias productivas, a pesar de ser importantes, pueden no evidenciarse, bueno, ya lo dije antes, así que está repetido como para que quede el concepto. Adelante, Gerardo.
Bueno, existen numerosos trabajos. Yo acá no sabía si decirlo o no esto, pero me parece que es interesante, lo digo rápido, que muestran, y comprobaciones a campo, que muestran cuáles son los deterioros en la producción. Y tales deterioros en algunos casos pueden llegar hasta un 3% en la ganancia de peso y 0,50 puntos en los valores de conversión. Pero lo importante también, que hay algunos trabajos que demuestran que se produce un deterioro en el rendimiento de pechuga y en la relación grasa abdominal-peso de pechuga, y esto me parece interesante porque raramente lo vamos a ver a simple vista. Entonces, pero si sabemos que hay coccidiosis subclínica, sabemos que esto puede pasar. Adelante. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Ahora vamos a ver cómo se diagnostica la coccidiosis en general y después hablamos de la subclínica en particular. La coccidiosis se diagnostica por los síntomas, ya los vimos, por las lesiones, ya las vimos, y por análisis de laboratorio. Se puede hacer una observación entre porte y cubre, lo que llamamos observación directa, se hace un raspadito, o se toma, mejor dicho, materia fecal del galpón, se hace un raspado, en fin, ya abundaremos en eso. Después se puede hacer un método de enriquecimiento que consiste en mezclar con una solución de cloruro de sodio o de sulfato de zinc que disminuye, que hace que los oquistes sean más livianos y suban en el tubo. El examen coprológico, coproparasitológico, por recuento de McMaster. A veces se puede usar también la cámara de Neubauer, que es el hemocitómetro, pero está mucho más difundido y es mucho más práctico a nivel de campo, rutinario el McMaster, y el análisis de cama. Y la histopatología y el PCR, la histopatología tiene importancia práctica, es muy relativa la importancia que tiene, pero sí tiene mucha importancia desde el punto de vista de la investigación. Nosotros es imprescindible hoy por hoy que hagamos una histopatología y una histomorfometría para ver cómo funciona un producto o cómo está parado ese producto o tal o cual vacuna, en fin. Y el PCR, bueno, que es algo que se popularizó tanto ahora, que se hace pura y exclusivamente con fines de investigación, pero que estoy viendo que cada vez tiene más aplicación justamente para detectar cepas vacunales, para detectar, en fin. Realmente el PCR es una herramienta que no está al alcance nuestra de todos los días, pero que es importante poder hacerla y poder recurrir a quien la pueda hacer en algún momento. Adelante. Bueno, el examen coproparasitológico se hace con la cámara de McMaster, se cuentan, se toman muestras de contenido intestinal y fecal de cada ave necropsiada. También se puede ir al galpón y tomar con cucharita, tratar de tomar la materia fecal excretada y de esa forma poder hacer digamos, la observación. Eso es, digamos, a título, nada más que como título. Después, insisto, se verá con mayor precisión. Adelante. También el análisis de cama. Bueno, la cama tiene que hacerse como muestra el esquema ahí, en guarda griega, tomarse muestras, hacer submuestras y bueno, y hacer todo un procedimiento que requiere sí o sí centrífuga para poder ver, digamos, tomar el coccidio en pureza. Adelante. Bueno, ahí se ven algunos oquistes en una cámara de McMaster. Es interesante. Bueno, cuando lo hagan, el que lo haga lo verá bien. Adelante. Y el diagnóstico por el método de raspaje seriado de la mucosa intestinal es el prototipo, lo más importante que tenemos, la herramienta más importante que tenemos para detectar coccidiosis subclínica. La verdad que es un método que se aplica poco y se diferencia a quien lo hace. Hay empresas que hacen diagnóstico de monitoreo de salud intestinal, pero no usan este método. Bueno, cada uno sabe qué ofrecerle a sus clientes. Se hacen 4 raspajes en duodeno, 4 en yeyuno ilion y en ciego se pueden hacer. Lo importante que esto, quiero decirlo, es que tiene un alto grado de especificidad y de precisión. Y tiene, digamos, si aparecen coccidios en raspaje es porque hay coccidios y porque el lote en ciertos porcentajes está, digamos, está contaminado.
No me extiendo más porque no tiene sentido y creo que va a ser más importante decirlo bien en el futuro. Adelante nomás. Bueno, quedaron, yo estas las había sacado, quedaron cómo es la metodología práctica, así que pasala nomás, Gerardo. Esto sí me parece interesante. A la derecha se ve seguramente es un esquizonte que está alargando merozoitos, y a la izquierda se ven algunos macrogametos y posiblemente algunos macrogametos ya fecundados con la posibilidad de que se transformen obviamente en oquistes cuando son excretados. Eh, ¿Por qué dejé esta fotografía? La dejé porque justamente es lo que se ve en el raspaje. O sea, uno puede ver esto y realmente les puedo asegurar que se ve, que no es de libro. Así que bueno, adelante nomás. Bueno, ahí esta también yo la había sacado, pero bueno, muestra igual, ahí a la derecha hay un oquiste ya casi para excretarse, y a la izquierda también, y a la izquierda abajo se ve ya un oquiste listo para que infecte, ¿no es cierto? Ya con los 4 esporocistos, con los 2 esporozoitos adentro. Bueno, eso es técnico, ya lo vamos a ver. Adelante. Bueno, no, esta pasala, Gerardo, porque habíamos dicho que esa era más para confusión. Bueno, este es entonces un modelo de planilla que yo aplico siempre, en donde está el nombre de la granja, bueno, el galpón ahí no está, pero no importa, la edad en días que se hizo el diagnóstico, los 5 pollos que se analizaron, el score de lesiones, que sí o sí hay que anotarlo, obviamente. Ahí fíjense que da todo negativo en el score de lesiones, pero cuando hago el raspaje seriado me encuentro con que aparecen en las 3 especies que me interesan, aparecen poca cantidad o mucha cantidad, no importa, por eso el cuadro anterior no lo quise sacar porque es largo de explicar, pero aparecen coccidio. Entonces ya eso me indica que posiblemente estemos o en un periodo de prepatencia o quizá ya encontrándome con una coccidosis subclínica. Acá yo diría que más bien estaríamos ante una coccidosis subclínica, pero bueno, eso es también para profundizar más adelante. Adelante nomás. Bueno, este es un monitoreo clásico que es el cuadro anterior, pero extendido a lo largo del tiempo en una granja. No se hace, no es habitual hacer 7, 14, 21, 28 y 35 días. Generalmente, ahora después lo repito, podemos hacer entre 21 y 35, pero esto muestra a nivel experimental cómo nosotros podemos encontrar, esto fue una prueba hecha para validar una vacuna, y fíjense que en muchos casos donde daba negativo y sin embargo aparecía en el raspaje seriado y en algunos casos con bastante cantidad. Así que eso me reveló, después con la excreción de oquiste, reveló que la vacuna funcionaba bien, pero había oquistes, o sea, quiérase o no, sea como sea, había una coccidiosis subclínica. Adelante. Bueno, entonces, esta en realidad yo también la había sacado, bueno, no importa, al menos el 11% de los diagnósticos positivos por el raspaje seriado resultaron negativos por el método de coproparasitológico de McMaster, porque el raspaje seriado permite detectar formas de desarrollo durante el periodo de prepatencia. Las formas de desarrollo están, el animal todavía no tiene síntomas y posee una mayor sensibilidad para detectar los casos subclínicos y clínicos leves. Adelante. Entonces, ¿para qué sirve cada método? ¿Por qué hablamos de los 3 métodos? El análisis coproparasitológico indica el nivel de eliminación de oquistes. Si hay eliminación de oquistes, hay coccidio, no importa. Indica el nivel de eliminación de oquistes. Y muy probablemente sea clínico. El análisis de cama indica el grado de desafío potencial, pero no me da muchos datos. Me dice que la cama está contaminada, pero no me dice qué grado de enfermedad va a tomar el pollo.
sí potencialmente creador de enfermedad, pero va a depender de la inmunidad del pollo, va a depender de muchos factores, y más cuando usamos cama reciclada o de reuso como se usa acá. Y el método de raspaje seriado detecta la coccidiosis subclínica, detecta la coccidiosis en el periodo de prepatencia y, agregamos, es ideal para monitoreos rutinarios. Adelante. Bueno, ¿con qué frecuencia debe hacerse el monitoreo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Está dicho. La frecuencia es entre 21 y 35 días. Dependerá de lo que encontremos en cada caso. Pero bueno, ¿cuándo? Justamente, y cuántas veces sea necesario. Esto, digamos, en realidad, las tres preguntas son lo mismo. Pero lo importante, repito, y lo hablábamos ayer con Gerardo, es tener presente que entre el 21 y 35 días es ideal que en algún momento de ese lapso hagamos por lo menos 2 monitoreos. Adelante, Ricardo. Adelante, Gerardo, digo. Bueno, esto yo también lo había sacado. En realidad, hay productos auxiliares que ayudan a la coccidiosis, pero que no son anticoccidiales, que son probióticos, prebióticos, extractos vegetales, ácidos orgánicos, minerales orgánicos y enzimas. Y hay productos herbales, pero había la última diapositiva, lamento no haber podido presentar mi presentación, la última. Yo mostraba y decía que hay un producto herbal que es anticoccidial por excelencia, que es el Peptasan, y que es el producto que nos convoca en esta ocasión. Así que adelante,